Mi esposo me humilló. Me trató como algo que podía venderse. Leila se recostó en la silla y se frotó el puente de la nariz, sintiendo cómo la tensión de un largo día abandonaba lentamente sus hombros. Sobre la mesa tenía una pila de documentos, el primero de los cuales, la solicitud de patente de la empresa Ribbons Technologies, estaba lleno de marcas rojas. Una vez más, los solicitantes habían cometido los mismos errores que en los 4 intentos anteriores de obtener la patente de una tecnología revolucionaria de purificación de agua. Cogió un bolígrafo y comenzó a redactar un informe detallado sobre el rechazo de la solicitud. La redacción del punto 3 era demasiado imprecisa. En la sección 7ª faltaban referencias a análogos anteriores y la descripción técnica de la invención contenía contradicciones con los esquemas adjuntos. Leila sabía que detrás de esta solicitud había millones de dólares de inversión y años de desarrollo, pero la ley es la ley. El derecho de patentes no tolera la negligencia. A lo largo de sus años de trabajo en la oficina de patentes, había visto cientos de casos similares, brillantes inventos que se echaban a perder por un error en la tramitación de los documentos. La tecnología de Ribbons Technologies era realmente impresionante. El sistema de purificación de agua prometía revolucionar el acceso al agua potable en los países en desarrollo mediante el uso de innovadores filtros basados en nanotecnología. Leila estudió toda la descripción técnica y quedó impresionada por la ingeniosidad de la solución. Pero incluso la idea más genial no obtendrá protección legal si los documentos se redactan con infracciones. Miró la foto del director general de la empresa que se adjuntaba a la solicitud. Charles Ribbons parecía más joven que sus 45 años, con sus penetrantes ojos grises y la sonrisa segura de un empresario de éxito. En su biografía se indicaba que había fundado la empresa 10 años atrás, comenzando con una pequeña startup en el campo del tratamiento de aguas, y que poco a poco la había convertido en una corporación multimillonaria. Sus patentes anteriores estaban perfectamente redactadas, lo que hacía aún más extraños los errores actuales. Leila sospechaba que la empresa había cambiado de bufete de abogados y que los nuevos abogados no entendían las particularidades de la legislación sobre patentes. Era un error típico. Muchos creían que cualquier abogado podía presentar una solicitud de patente sin comprender lo específica que era esta área del derecho. El sonido de las llaves en la cerradura la hizo levantar la cabeza. Brandon entró en el apartamento y Leila notó inmediatamente la tensión en sus movimientos. Sus hombros, normalmente rectos, estaban encorvados. Su rostro parecía cansado y sus ojos vagaban inquietos, evitando encontrarse con la mirada de ella. No la saludó como de costumbre, sino que colgó la chaqueta en silencio en el armario y se dirigió a la cocina, como si intentara pasar desapercibido en su propia casa. «¿Qué tal?», le preguntó ella sin levantar la vista de los documentos. «Bien», respondió él lacónicamente, con un tono de voz que ella conocía demasiado bien. Era la entonación de alguien que intenta ocultar sus problemas, pero lo hace de una manera tan torpe que solo consigue llamar la atención sobre lo que quiere ocultar. Leila dejó el bolígrafo y escuchó. Brandon caminaba por la cocina, abriendo y cerrando los armarios, pero ella no oía los sonidos habituales: el silbido de la tetera, el ruido de los platos o el ruido del frigorífico. Simplemente se movía por la habitación, como si no encontrara su lugar. Se levantó y se dirigió a la cocina. Brandon estaba de pie junto a la nevera, con una botella de agua en la mano y la mirada perdida. Su teléfono estaba sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y ella notó que el indicador de llamadas perdidas parpadeaba con frecuencia. En la pantalla se veían más de una docena de notificaciones. «¿Qué pasa?», preguntó ella suavemente, acercándose. Brandon se sobresaltó, como si despertara de una profunda reflexión. La botella casi se le resbaló de las manos. «Nada especial, solo cosas del trabajo». Leila conocía a su marido desde hacía 7 años y sus asuntos de trabajo nunca le habían causado tanta inquietud. Brandon trabajaba como gerente de nivel medio en la empresa constructora Harborside Construction, y sus responsabilidades eran bastante rutinarias: coordinar el suministro de materiales, elaborar calendarios y comunicarse con los contratistas. Las situaciones estresantes en su trabajo eran poco frecuentes y siempre las manejaba con facilidad,
pero ahora parecía como si llevara sobre sus hombros una carga que no podía soportar. Brandon, estás pálido. Y esas llamadas, señaló el teléfono con la cabeza. ¿Quién ha llamado? El trabajo, dijo él, cogiendo rápidamente el teléfono y metiéndoselo en el bolsillo. Ya sabes cómo es. Clientes, proveedores, todos quieren todo y ya. Leila frunció el ceño. En 7 años de matrimonio, rara vez llamaban a Brandon fuera del horario laboral, y mucho menos con tanta insistencia. Su empresa no era tan grande ni tan importante como para exigir a sus empleados que estuvieran disponibles las 24 horas del día. El teléfono sonó de repente, haciendo que ambos se sobresaltaran. Brandon cogió el auricular y miró rápidamente la pantalla. Leila tuvo tiempo de ver un nombre desconocido, Rick, y de darse cuenta de que era la 5ª llamada de esa persona en toda la noche. Ahora no es buen momento, dijo Brandon al teléfono, sin siquiera saludar. Su voz sonaba tensa, casi suplicante. Sí, lo sé. No, pasado mañana no podrá ser. Dame un poco más de tiempo. Te dije que encontraría una solución. Hablaba rápido, nervioso, mirando a Leila, como si temiera que ella oyera demasiado. En su tono de voz se percibía un pánico apenas contenido, y Leila sintió que se le encogía el corazón. Fuera lo que estaba pasando, era grave. El lunes, dijo Brandon al teléfono. Lo prometo. Para el lunes lo tendré todo. Sí, entiendo las consecuencias. Está bien. Colgó el teléfono y suspiró profundamente, frotándose la cara con las manos. Leila esperaba una explicación, pero su marido solo murmuró algo ininteligible sobre las dificultades en el trabajo y se dirigió al salón. Brandon, lo llamó Leila, siguiéndolo. Si tienes algún problema, podemos hablarlo. Somos una familia, ¿recuerdas? Debemos decidir todo juntos. Se detuvo en medio del salón, dándole la espalda. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración pesada. No tengo ningún problema, dijo sin volverse. Es solo que... Leila, vamos a cenar fuera hoy, a un sitio bueno. ¿A cenar? Se sorprendió ella. Brandon, hoy es jueves. Tengo mucho trabajo. Mañana tengo una importante evaluación de la solicitud de una empresa biotecnológica. Por favor. En su voz se percibía una súplica que la hizo ponerse aún más en guardia. Necesitamos pasar tiempo juntos. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un restaurante? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de nosotros y no del trabajo? Leila se quedó pensativa. Es cierto, hacía mucho que no tenían una velada romántica. Los últimos meses habían pasado volando en la rutina del trabajo. Ella prácticamente vivía en la oficina de patentes, resolviendo casos especialmente complicados. Y Brandon ahora se daba cuenta de que no sabía en qué se dedicaba exactamente. Era como si se hubieran convertido en compañeros de piso, en lugar de marido y mujer. De acuerdo, aceptó ella, sintiéndose un poco culpable, pero no muy tarde, y preferiblemente algo tranquilo. Quizás ese pequeño restaurante italiano de Main Street. El rostro de Brandon se iluminó con un alivio que le pareció excesivo para una decisión tan sencilla, como si su consentimiento resolviera algún problema de vital importancia. Genial, pero ya he pensado en un sitio, el Garden Terrace, en el centro. ¿Recuerdas que fuimos allí por tu cumpleaños hace 3 años? ¿El Garden Terrace? Leila frunció el ceño. Brandon, es muy caro. Hablamos de la necesidad de ahorrar para compras importantes. Querías cambiar de coche. Podemos permitírnoslo una vez, dijo rápidamente, y en su voz se percibieron notas de desesperación. Nos lo hemos ganado. Tú trabajas como una loca. Yo también me esfuerzo. Hay que darse un capricho de vez en cuando. Algo en su tono alertó aún más a Leila. Garden Terrace era uno de los restaurantes más caros de Westbrook, un lugar donde cenaban influyentes empresarios y políticos. La cuenta allí podía superar fácilmente los $200 para 2 personas, lo que suponía una parte considerable del presupuesto semanal de su familia. ¿Por qué Brandon había elegido precisamente ese lugar? ¿Y por qué insistía en que fuera precisamente esa noche? El teléfono de Brandon volvió a sonar. Esta vez rechazó la llamada sin siquiera mirar la pantalla, pero Leila notó cómo se le ponían blancos los nudillos al apretar el dispositivo. ¿A qué hora es la reserva?, preguntó Leila, decidiendo no insistir en obtener explicaciones por el momento. A las 8, ya he hecho la reserva. ¿Ya? Lo miró con sorpresa. ¿Cuándo?
Esta tarde, quería darte una sorpresa. Leila asintió, aunque algo en la situación seguía pareciéndole extraño. Brandon no era una persona de decisiones espontáneas, especialmente cuando se trataba de grandes gastos. Podía pasar semanas pensando en la compra de unas zapatillas nuevas, y de repente decidió gastar una enorme cantidad de dinero en una cena sin ningún motivo. Ni un aniversario de boda, ni un cumpleaños, ni un ascenso en el trabajo. Nada que pudiera justificar tal generosidad. Entonces voy a cambiarme, dijo ella dirigiéndose al dormitorio. Leila, la llamó Brandon, ponte algo bonito, algo especial. Ella se dio la vuelta y vio una extraña expresión en su rostro, una mezcla de esperanza y una especie de determinación desesperada. De acuerdo, dijo lentamente. Una vez solo, Brandon sacó el teléfono y escribió rápidamente un mensaje. Esta noche a las 8, Garden Terrace. Ven, es importante. Tras enviarlo, borró inmediatamente el texto del historial de mensajes y eliminó el número del registro de llamadas. En el dormitorio, Leila estaba delante del armario, eligiendo entre varios vestidos. Si iban a Garden Terrace, tenían que vestirse adecuadamente. Este restaurante era famoso no solo por su exquisita cocina, sino también por su estricto código de vestimenta. Se decidió por un vestido de cóctel azul oscuro de un diseñador famoso que resaltaba su figura, pero seguía siendo sobrio y elegante. Lo combinó con unos pendientes de perlas, un regalo de Brandon por su último aniversario, y unos zapatos clásicos de tacón bajo. Mientras se preparaba, no dejaba de pensar en el extraño comportamiento de su marido. Las llamadas misteriosas, el deseo repentino de gastar una gran suma de dinero en una cena, el nerviosismo, todo ello componía un cuadro inquietante. ¿Quizás realmente tenía problemas en el trabajo? ¿O era algo aún más grave? Desde el salón se oía la voz apagada de Brandon. Volvían a hablar por teléfono, tratando de no levantar la voz, pero su tono delataba la seriedad de la conversación. Leila intentó escuchar las palabras, pero solo distinguió fragmentos. Entiendo la situación. Necesito más tiempo. Prometo que lo resolveré. No te defraudaré. Cuando terminó de maquillarse y salió del dormitorio, Brandon ya la estaba esperando en la puerta, vestido con su mejor traje, uno gris oscuro que solo solía ponerse para reuniones de negocios importantes o celebraciones familiares. Tenía un aspecto imponente, pero no podía ocultar su nerviosismo. La corbata estaba un poco torcida y le temblaban ligeramente las manos. «Estás guapísima», le dijo, pero el cumplido sonó distraído, como si lo hubiera dicho automáticamente, pensando en otra cosa. «Gracias. Brandon, ¿estás seguro de que todo va bien? ¿No sería mejor quedarnos en casa? Pedimos pizza, vemos una película». «No», respondió demasiado rápido y con demasiada brusquedad, haciéndola sobresaltarse. «Quiero decir, no, cariño, tengo muchas ganas de pasar esta noche contigo. En un lugar bonito. Te mereces lo mejor». Leila asintió, pero la inquietud no la abandonaba. Algo estaba pasando, sin duda, y Brandon era muy mal actor para ocultarlo. Bajaron al garaje subterráneo, donde les esperaba el modesto Honda Accord de Brandon. El coche parecía demasiado sencillo para ir a un lugar tan prestigioso como el Garden Terrace, pero Leila no dijo nada. De camino al centro, Brandon puso música clásica, lo cual era extraño, ya que normalmente prefería el rock e intentó mantener una conversación ligera sobre el tiempo y los planes para el fin de semana. Pero cada vez que su teléfono recibía un mensaje, se tensaba todo el cuerpo, como si esperara un golpe. El centro de Westbrook se transformaba por la noche, pasando de ser una zona comercial a un elegante lugar de entretenimiento para los ciudadanos adinerados. Los altos edificios de oficinas brillaban con luces. Los coches caros circulaban sin prisa por las amplias avenidas, y las parejas vestidas con trajes de noche paseaban por las aceras. El Garden Terrace estaba situado en la 15ª planta de uno de los rascacielos más prestigiosos de la ciudad, y la propia dirección ya decía mucho del estatus del local. En el ascensor que los llevaba al restaurante, Brandon se ajustaba nerviosamente la corbata y miraba la hora en su reloj cada pocos segundos. Tenía las manos húmedas por el sudor y se las limpiaba constantemente en los pantalones, tratando de hacerlo discretamente. Leila lo observaba en el espejo del ascensor,
cada vez más convencida de que esa noche no se trataba solo de una cena romántica. «Brandon», dijo en voz baja cuando el ascensor se acercaba a la planta deseada, «si no quieres contarme tus problemas ahora, no insistiré. Pero ten por seguro que pase lo que pase, lo superaremos juntos». Él la miró con gratitud, mezclada con algo parecido a la culpa. «Gracias, cariño. Eres la mejor esposa que se puede desear». Las puertas del ascensor se abrieron y se encontraron con un mundo de exquisito lujo. El Garden Terrace hacía honor a su nombre. El interior estaba decorado en tonos verdes y dorados, con plantas vivas que creaban la sensación de un costoso jardín de invierno. La suave iluminación de las lámparas de cristal creaba una atmósfera íntima, y las ventanas panorámicas ofrecían una vista impresionante del Westbrook nocturno, que se extendía abajo como un montón de piedras preciosas. El maître, un elegante hombre de mediana edad con un impecable smoking, los recibió con una sonrisa profesional. «Bienvenidos al Garden Terrace. ¿Tienen reserva?» «Sí, a nombre de Harris», dijo Brandon, y Leila notó que le temblaba la voz. «Por supuesto, señor Harris. Sigan conmigo, por favor». El maître los condujo a través del salón principal, donde la élite de la ciudad cenaba en mesas elegantemente servidas. Leila reconoció a varias personas: el fiscal de la ciudad, el propietario de la cadena hotelera más grande de la región, una famosa presentadora de televisión. Todos parecían relajados y cómodos en ese ambiente de lujo, como si ese tipo de establecimientos fueran su hábitat natural. Su mesa estaba situada junto a una gran ventana en el rincón más alejado del salón, desde donde se disfrutaba de una vista especialmente hermosa de la ciudad. Era un lugar apartado, pero al mismo tiempo permitía observar todo lo que sucedía en el restaurante. Leila se sentó de cara al salón y Brandon de espaldas, lo que le pareció otra rareza. Por lo general, él prefería controlar el espacio a su alrededor. «Qué vista tan bonita», comentó ella, admirando el panorama de la ciudad. «Sí», asintió Brandon, pero su mirada vagaba inquieta por el salón, como si estuviera buscando a alguien o, por el contrario, temiera ver a alguien. Se acercó a su mesa el sommelier, un joven de aspecto experto y con una insignia que acreditaba su cualificación profesional. «Buenas noches. ¿Les gustaría ver la carta de vinos?» «Sí», respondió rápidamente Brandon, aunque normalmente no solía mostrar mucho interés por el vino. «¿Qué nos recomienda?» El sommelier comenzó a hablar de los diferentes vinos, sus características y su maridaje con los platos. Leila escuchaba distraídamente, observando a su marido. Brandon asentía y hacía preguntas sobre los vinos más caros de la carta, algo que no era propio de él. En casa solían comprar vino en el supermercado, eligiendo botellas que no costaran más de $20. «Tomaremos un Chateau Margaux del año 2000», anunció Brandon, nombrando un vino que costaba más de $300 la botella. Leila casi se atraganta con el agua. «Brandon, esto es... una noche especial merece un vino especial», la interrumpió él, sonriendo con tensión. El sommelier se retiró a buscar el vino, y Leila miró fijamente a su marido. «Este vino cuesta más de lo que solemos gastar en comida al mes. ¿Qué está pasando?» «Nada especial. Solo quiero que esta noche sea memorable». Había en su voz una especie de determinación desesperada que la hizo ponerse aún más en guardia. ¿Por qué tenía que ser tan especial esta noche en concreto? ¿Y por qué Brandon se comportaba como si fuera su última cena juntos? Mientras esperaban el vino, Leila miró a su alrededor, observando a los demás comensales. La mayoría eran parejas de mediana edad, vestidas con ropa cara y que claramente se sentían como en casa en ese ambiente. En una de las mesas cenaba un grupo de empresarios que discutían algún tipo de acuerdo. En otra, una pareja joven que parecía ser herederos de familias ricas. Pero lo que más le llamó la atención fue un hombre que estaba sentado solo en una mesa junto a la pared opuesta. Iba elegantemente vestido con un traje oscuro de corte impecable. Tenía el cabello canoso cuidadosamente peinado y sus modales delataban a un hombre acostumbrado al lujo y al poder. Algo en su aspecto le resultaba familiar, pero no conseguía recordar dónde lo había visto. El hombre no se apresuró a pedir, solo bebía de vez en cuando un sorbo de vino tinto y miraba de reojo hacia su mesa. Su mirada era atenta, inquisitiva, como si intentara comprender algo o tomar una decisión. El sommelier regresó con el vino, mostró solemnemente la etiqueta y abrió la botella con profesionalidad. El ritual de la cata,
primero prueba a Brandon, luego aprueba la elección, le pareció a Leila una representación teatral. Su marido fingía entender las sutilezas del vino caro, pero ella veía que simplemente imitaba el comportamiento de los demás comensales del restaurante. «Excelente», dijo Brandon, aunque Leila estaba segura de que no notaba la diferencia entre este vino y cualquier otro. Cuando el sommelier llenó sus copas y se retiró, Brandon levantó su copa para brindar. «Por nosotros», dijo, pero en su voz se percibía cierta tristeza. «Por nosotros», repitió Leila, sintiendo que había algo de despedida en ese brindis. El vino resultó ser realmente excepcional, profundo, complejo, con un largo posgusto. Pero Leila no podía disfrutar de su sabor, demasiado ocupada tratando de entender lo que le estaba pasando a su marido. «Este vino cuesta una fortuna», comentó. «Te lo mereces», respondió Brandon, pero de nuevo sin su calidez habitual. Se les acercó un camarero, un joven en perfecta forma que se movía con gracia profesional. «¿Están listos para pedir?» Brandon tomó el menú y comenzó a estudiar los platos más caros. Leila observó cómo sus ojos se detenían en los platos que costaban 50, 70, $100 por ración. No era propio de él. En casa siempre se quejaba si ella compraba carne que costara más de $10 la libra. «Tomaremos caviar de beluga para empezar», dijo pidiendo un aperitivo de $80. «Luego tomaré langosta termidor y para la señora, filete de ternera wagyu». Leila apenas pudo contener su indignación. La cuenta total de la cena ya se acercaba a los $500, sin contar la propina. Era la cantidad que solían gastar en ocio durante varios meses. «Brandon», comenzó ella cuando el camarero se alejó. «Tenemos que hablar», pero sus palabras se interrumpieron cuando volvió a mirar al comensal solitario de la mesa contigua. Esta vez vio su rostro de perfil y el recuerdo la golpeó como un rayo. Conocía a ese hombre, no en persona, sino por las fotos de los documentos que había estado estudiando hacía solo unas horas. Era Charles Rivens, director general de Rivens Technologies, el hombre cuya solicitud de patente yacía en su escritorio en casa, llena de marcas rojas que señalaban los errores. El corazón de Leila se aceleró. ¿Qué hacía Rivens en el mismo restaurante que ellos? ¿Era solo una coincidencia increíble o...? Miró a Brandon, que retorcía nerviosamente la servilleta entre las manos y miraba el reloj cada pocos segundos. Rivens también miró el reloj y luego dirigió la mirada hacia su mesa. En su rostro apareció una expresión que podría describirse como un interés moderado mezclado con algo más, tal vez expectación. «Brandon», dijo Leila en voz baja, «ese hombre de la mesa de la esquina, ¿lo conoces?» Brandon se giró bruscamente, miró en la dirección indicada y rápidamente volvió a apartar la vista. «No», dijo demasiado rápido. «¿Por qué lo preguntas? Es solo que me resulta familiar». Leila siguió observando a Rivens con el rabillo del ojo. Era evidente que estaba esperando algo o a alguien. Su comportamiento recordaba al de alguien que ha acudido a una cita importante y se prepara para una conversación seria. Trajeron el caviar, pequeñas perlas negras sobre hielo, acompañadas de los aderezos tradicionales. Leila probó el manjar, pero apenas notó el sabor. Su atención se centraba en intentar comprender la relación entre la presencia de Rivens y el extraño comportamiento de su marido. «Brandon», dijo con cautela, «¿por casualidad conoces la empresa Rivens Technologies?» Él se atragantó con el caviar y empezó a toser. «No», respondió con voz ronca, tras beber un sorbo de vino. «¿Qué empresa es esa?» «Una corporación tecnológica. Se dedica a los sistemas de purificación de agua». «No la conozco», pero su mano temblaba al levantar la copa. Leila se convenció definitivamente de que algo grave estaba pasando. Demasiadas coincidencias. El repentino deseo de cenar en un restaurante caro, el extraño comportamiento de Brandon, la presencia de Rivens en el mismo local. Todo eso no podía ser una casualidad. Decidió comprobar su hipótesis. «Sabes, creo que he visto a este hombre en las noticias. Parece ser un empresario famoso». Brandon volvió a mirar hacia Rivens, y Leila notó que sus miradas se cruzaron por un instante. Un leve movimiento de cabeza por parte de ambos confirmó sus sospechas. Se conocían. El caviar se comió en un silencio relativo, solo interrumpido por las conversaciones en voz baja de los demás comensales y la suave música clásica que sonaba en los altavoces ocultos.
Leila intentó concentrarse en el exquisito sabor del manjar, pero sus pensamientos volvían constantemente a la extraña coincidencia de la presencia de Rivens en el restaurante. Cada vez que ella le lanzaba una mirada furtiva, notaba que él también observaba su mesa con una expresión de expectación contenida. Brandon, por su parte, se ponía cada vez más nervioso. No dejaba de mirar la hora en su reloj. Se arreglaba la corbata y bebía vino a sorbos más grandes de lo habitual. Su teléfono estaba boca abajo sobre la mesa, pero incluso así se notaba lo mucho que le llegaban mensajes, ya que el dispositivo no dejaba de vibrar, haciéndole sobresaltar cada vez. «Está delicioso», intentó entablar conversación, señalando los restos de caviar. «Hacía mucho que no comíamos algo tan exquisito». «Sí», asintió Leila, sin apartar la mirada de su rostro. «Brandon, ¿por qué no nos cuentas qué está pasando? Te comportas de forma muy extraña». Antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, el sonido fue más prolongado. Alguien estaba llamando. Brandon miró la pantalla y su rostro palideció tanto que Leila se asustó por su salud. «Lo siento, tengo que contestar», murmuró, levantándose de la mesa. «Es del trabajo». «Brandon, estamos cenando». «Solo un momento, lo prometo». Se dirigió rápidamente hacia los baños, apretando el teléfono contra la oreja. Leila lo siguió con la mirada, notando lo inseguro que caminaba, como si cada paso le costara un gran esfuerzo. Al quedarse sola, aprovechó la oportunidad para observar más detenidamente a Charles Rivens. Se sentaba con la espalda recta. Sus movimientos eran seguros y mesurados, rasgos característicos de una persona acostumbrada a controlar la situación. Iba impecablemente vestido. El traje era claramente a medida, la camisa estaba perfectamente planchada y los gemelos parecían caros. Incluso a distancia se notaba la calidad de su reloj, probablemente suizo, con un valor de varias decenas de miles de dólares. Pero lo que más llamaba la atención era su porte. Rivens no parecía alguien que simplemente estuviera cenando en un restaurante caro. Era evidente que estaba esperando a alguien o algo, y su atención se centraba precisamente en su mesa. Cuando sus miradas se cruzaron accidentalmente, no apartó la vista, como habría hecho un desconocido cualquiera, sino que asintió ligeramente, de forma apenas perceptible, pero lo suficientemente clara. Leila sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Ese hombre sabía sin duda quién era ella. Pero, ¿de dónde? Nunca se habían visto en persona, de eso estaba segura. La única conexión entre ellos eran las solicitudes de patente que ella había revisado en el marco de sus funciones. Pero ¿cómo podía saber él que era ella quien trabajaba con sus documentos? En la oficina de patentes se aplicaban estrictas normas de confidencialidad. Los solicitantes no tenían derecho a saber quiénes eran los expertos que examinaban sus casos. Todas las notificaciones oficiales se firmaban únicamente con el cargo y el sello del departamento, sin indicar nombres concretos. Entonces, ¿cómo se enteró Rivens de su existencia? Intentó recordar todos los detalles de sus solicitudes. La empresa presentaba los documentos a través de un importante bufete de abogados, Gray & Associates, especializado en propiedad intelectual. Esta firma tenía una reputación impecable, y sus abogados rara vez cometían errores tan graves como los que figuraban en las solicitudes de Rivens. Esto también era extraño. El sonido de unos pasos que se acercaban la hizo volverse. Brandon regresaba a su mesa, pero tenía peor aspecto que antes de la conversación telefónica. Su rostro había adquirido un tono ceniciento, sus manos temblaban visiblemente, y en sus ojos se leía un pánico mal disimulado. Se dejó caer en su asiento con pesadez, como si le hubieran abandonado las últimas fuerzas. «¿Va todo bien?», preguntó Leila, aunque la respuesta era obvia. «Sí, claro», murmuró, pero su voz temblaba traicioneramente. «Solo problemas con los proveedores. Ya sabes cómo es el negocio de la construcción». Leila conocía a su marido lo suficientemente bien como para saber que estaba mintiendo. En 7 años de matrimonio, nunca lo había visto así por problemas de trabajo. Incluso cuando su empresa sufría retrasos importantes en los proyectos o conflictos con los contratistas, Brandon mantenía la calma y la confianza. «Brandon», dijo ella con firmeza, «ya basta. Veo que estás fatal. ¿Qué está pasando realmente?». Él se acercó a la copa de vino y se bebió casi la mitad de un trago. Eso tampoco era propio de él.
ya que normalmente bebía despacio y en pequeñas cantidades. «Solo ha sido un día estresante», repitió, pero sus palabras sonaban poco convincentes, incluso para él mismo. El camarero se acercó a su mesa con los platos principales. La langosta Thermidor tenía un aspecto impresionante, una enorme coraza rellena de tierna carne en salsa cremosa, decorada con hierbas y servida en un costoso plato de porcelana. El filete de ternera Wagyu estaba cocinado en su punto, acompañado de una guarnición de verduras cocinadas al vacío y una sabrosa salsa de miglase. «Buen provecho», deseó el camarero, pero Brandon ni siquiera le dio las gracias, demasiado sumido en sus sombríos pensamientos. Leila probó la carne. Realmente se deshacía en la boca, con una increíble ternura y un sabor intenso. En circunstancias normales, habría estado encantada con tal obra maestra culinaria, pero ahora, incluso la comida más exquisita, le parecía insípida ante su creciente inquietud. Brandon jugueteaba con la langosta, pero apenas comía. La mayor parte del tiempo miraba su plato, levantando la vista solo de vez en cuando para mirar la hora o echar un vistazo discreto al salón. Su comportamiento se volvía cada vez más inquieto, y la cantidad de vino que bebía era alarmantemente grande. Ya había terminado su copa y la había vuelto a llenar, aunque normalmente una copa le bastaba para toda la noche. «Está delicioso», intentó ella entablar conversación. «¿Recuerdas nuestra primera cena en ese restaurante tan caro? ¿El día de tu cumpleaños? ¿Hace 5 años?» «Sí», respondió distraídamente, pero era evidente que sus pensamientos estaban ocupados en otra cosa. Leila se dio cuenta de que Charles Rivens había terminado su cena, y ahora solo bebía de vez en cuando de su copa de vino tinto, claramente alargando el tiempo. Ya no intentaba ocultar su interés por su mesa, y observaba abiertamente lo que sucedía. De vez en cuando sacaba el teléfono, comprobaba algo en la pantalla y volvía a guardarlo en el bolsillo. Daba la impresión de que estaba esperando un momento o una señal concretos. Su comportamiento recordaba al de una persona que se prepara para una importante conversación de negocios y espera el momento adecuado para iniciar las negociaciones. El teléfono de Brandon volvió a vibrar. Esta vez ni siquiera miró la pantalla. Simplemente cogió el dispositivo y lo silenció. Pero Leila tuvo tiempo de ver el nombre de la persona que llamaba. Era el mismo Rick que había estado molestando a su marido toda la noche. «¿Quién es Rick?», preguntó ella directamente. Brandon dio un respingo como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «¿Qué?» «Rick. Lleva toda la noche llamándote». «¿Quién es?» «Nadie especial», murmuró. «Solo un conocido. ¿Un conocido que llama 10 veces en una noche?» «Brandon, me estás asustando». Se terminó la copa y la volvió a llenar por tercera vez. El vino estaba empezando a hacerle efecto. Sus mejillas se enrojecieron, su habla se volvió un poco menos clara y sus movimientos menos coordinados. «Todo va bien», repitió, pero incluso esas sencillas palabras le costaban trabajo pronunciarlas. «Es solo que a veces la vida te da sorpresas». «¿Qué sorpresas?». En lugar de responder, volvió a beber vino. Leila apartó la botella de él con suavidad, pero con firmeza. «Ya basta, ya has bebido demasiado. Tengo derecho a beber en un restaurante caro», dijo con una agresividad inesperada. «Especialmente si puede ser nuestra última cena aquí». «¿La última?». Leila sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué quieres decir?». Brandon se dio cuenta de que había hablado más de la cuenta e intentó arreglar la situación. «Me refería a que no solemos poder permitirnos este tipo de sitios. No es nada especial». Pero Leila ya no creía ni una palabra de lo que decía. Algo estaba pasando, algo grave y que tal vez amenazaba a su familia. Y la presencia de Rivens en el mismo restaurante no podía ser una simple coincidencia. Miró el reloj. Eran casi las 9 de la noche. Rivens seguía sentado en su mesa, esperando pacientemente algo. Su tranquilidad contrastaba con el pánico creciente de Brandon, creando una extraña atmósfera de tensa expectación. «Brandon», dijo ella con determinación, «quiero saber la verdad. Ahora mismo. ¿Qué te une a ese hombre de la mesa de la esquina?». Los ojos de su marido se agrandaron por el susto. «No sé de quién estás hablando». «No me mientas». Vi cómo intercambiaban miradas. Vi cómo te hacía un gesto con la cabeza. «¿Quién es y por qué está aquí?». Brandon abrió la boca para responder, pero en ese momento su teléfono volvió a vibrar.
Esta vez era un mensaje, no una llamada. Miró mecánicamente la pantalla y su rostro se puso completamente pálido. ¿Qué pone?, exigió saber Leila. Nada importante, susurró él, pero le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Leila comprendió que la velada se acercaba a un punto crítico. Todo el comportamiento de su marido, la presencia de Rivens, la atmósfera de tensa expectación, todo ello conducía a algo que iba a suceder muy pronto. Los siguientes 30 minutos transcurrieron en un silencio incómodo, solo roto por el sonido de los cubiertos contra la porcelana y las conversaciones apagadas de los demás comensales. Leila se comió metódicamente su filete, aunque había perdido por completo el apetito, y Brandon siguió picando langosta, llevándose a la boca trocitos minúsculos y regándolos con grandes sorbos de vino. La botella de Chateau Margaux se vació rápidamente y el rostro de su marido se volvió cada vez más rojo. Los camareros retiraron silenciosamente los platos principales y ofrecieron la carta de postres, pero Brandon la rechazó con irritación, algo totalmente impropio de él. Siempre se había caracterizado por su cortesía con el personal de servicio, considerándolo una cuestión de educación elemental. Ahora apenas prestaba atención a los camareros, completamente absorto en sus propios pensamientos. ¿Quieres café? Sugirió Leila, con la esperanza de que la cafeína ayudara a su marido a recuperarse un poco y volver en sí. No, respondió bruscamente, mientras se servía el resto del vino. No necesito café. Su habla se volvía cada vez menos clara y sus movimientos más amplios e imprecisos. Leila observaba con inquietud cómo le afectaba el alcohol. Brandon nunca había sido un bebedor empedernido, pero en situaciones de estrés a veces se permitía beber más de lo habitual. Sin embargo, nunca antes lo había visto en ese estado, como si intentara ahogar algún dolor o miedo insoportable. Mientras tanto, Charles Rivens pidió un coñac y bebió lentamente el líquido ámbar de una copa enorme. Su paciencia parecía ilimitada. Podía quedarse sentado así toda la noche, esperando el momento adecuado para lo que fuera que estuviera planeando. De vez en cuando sacaba el teléfono, miraba la hora o los mensajes, y luego volvía a guardar el dispositivo y regresaba a observar su mesa. Leila empezaba a comprender que la velada había sido planeada de antemano. Demasiados detalles lo indicaban. El repentino deseo de Brandon de cenar precisamente en ese restaurante, su nerviosismo, la presencia de Rivens, que claramente esperaba algo concreto. Todo eso no podía ser una simple coincidencia. Brandon, dijo ella en voz baja, inclinándose hacia él sobre la mesa. Sé que está pasando algo grave. Puedes confiar en mí. Somos una familia, ¿recuerdas? Pase lo que pase, podemos hablarlo y encontrar una solución. Él la miró con los ojos nublados por el alcohol, y por un instante, en ellos brilló algo parecido a la gratitud mezclada con desesperación. No lo entiendes, murmuró. No entiendes la situación en la que me encuentro, la situación en la que nos encontramos. Entonces explícamelo. Cuéntame qué está pasando. Pero en lugar de responder, volvió a alcanzar la copa. Se había acabado el vino e intentó llamar la atención del camarero para pedir otra botella. Ya basta, dijo Leila con firmeza, agarrándole la mano. Ya has bebido demasiado. Vámonos a casa. ¿A casa?, rió con amargura. ¿Qué sentido tiene ir a casa si mañana todo puede cambiar? ¿Qué quieres decir? Brandon no respondió, pero su mirada se deslizó involuntariamente hacia la mesa de Rivens. En ese momento, el millonario miró su reloj y asintió ligeramente, de forma casi imperceptible, pero Leila captó el gesto. El ambiente del restaurante comenzaba a cambiar. La mayoría de los clientes ya habían terminado de cenar y se marchaban del local, tras pagar la cuenta y despedirse cortésmente del personal. La iluminación se atenuó ligeramente, creando un ambiente íntimo para aquellos que preferían quedarse más tiempo. Los sonidos de las conversaciones se apagaron y ahora se oía claramente la suave música de jazz que salía de los altavoces ocultos. En esta atmósfera casi somnolienta, el comportamiento de Brandon parecía aún más inquieto. Seguía mirando nerviosamente a su alrededor, comprobando la hora y mirando a Rivens, como si esperara alguna señal. Su teléfono estaba sobre la mesa y, aunque el sonido estaba apagado, Leila veía cómo las notificaciones parpadeaban con frecuencia en la pantalla. «Brandon, ¿quién es Rick?», preguntó ella de nuevo, esperando que el alcohol lo hiciera más sincero. «¿Por qué te llama con tanta insistencia?».
Rick se frotó la cara con las manos. Es una historia complicada. Estoy dispuesta a escuchar una historia complicada. Él la miró fijamente, con una mirada que revelaba una lucha interna y un deseo angustioso de hablar. Leila, ¿y si te dijera que cometí un error? Un gran error que podría costarnos todo. El corazón de Leila se aceleró. Por fin estaba dispuesto a decir la verdad. ¡Qué error! Pero antes de que pudiera responder, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez la llamada fue más larga y el nombre Rick parpadeaba en la pantalla con amenazante insistencia. Brandon miró el dispositivo y los últimos restos de color desaparecieron de su rostro. «Tengo que contestar», murmuró levantándose de la mesa tan bruscamente que casi derrama la copa. «No», dijo Leila con firmeza. «Basta ya de huidas. Contesta aquí». «No puedo. Es personal». «Brandon, siéntate y contesta la llamada, ahora mismo». Algo en su tono le hizo obedecer. Volvió a sentarse en la silla y pulsó el botón de respuesta, sin activar el altavoz. Pero en el silencio del restaurante, Leila podía oír los ecos de lo que decía la persona al otro lado. «Se acabó el tiempo», dijo una voz masculina áspera por el altavoz. «No voy a esperar más tus promesas». «Por favor, dame un poco más de tiempo», suplicó Brandon. «Encontraré el dinero, te lo prometo». «Tus promesas ya no valen nada. Tienes 1 hora para conseguir 30,000, o tendrás serios problemas». «¿1 hora? Pero si te lo he explicado». «1 hora», repitió la voz y la comunicación se interrumpió. Leila miró a su marido atónita. $30,000 era una suma enorme para su presupuesto familiar. ¿De dónde había sacado Brandon tantas deudas? ¿Y con quién? ¿30,000? Susurró ella. «Brandon, ¿qué está pasando?» Él dejó el teléfono sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. «Lo he estropeado todo, Leila. Lo he estropeado todo. Cuéntamelo, ahora mismo». Pero en lugar de responder, cogió una copa vacía e intentó encontrar al menos una gota de vino en el fondo. Al no encontrar nada, miró desesperadamente a su alrededor en busca del camarero. «Necesito beber más», murmuró. «Necesito beber para hacer lo que tengo que hacer». «¿Qué tienes que hacer?» Brandon no respondió, pero volvió a mirar hacia la mesa de Rivens. El millonario acababa de terminar su coñac y ahora los miraba abiertamente, sin ocultar su interés. El camarero se acercó a su mesa con la cuenta en una carpeta de cuero. «Disculpen la molestia, pero ¿les gustaría ver la cuenta?» Leila tomó la carpeta y la abrió. La cifra la dejó sin aliento. $547, más la propina recomendada del 18%. Era más de lo que gastaban en comida en un mes. «Brandon», comenzó a decir, pero su marido ya estaba sacando la tarjeta de crédito. «Yo pagaré», dijo, entregándole la tarjeta al camarero. Leila siguió con la mirada al camarero, que se dirigió a la caja para realizar el pago. A los pocos minutos regresó con expresión preocupada. «Lo siento, señor, pero la tarjeta ha sido rechazada. ¿Quizás podría probar con otra?» Brandon palideció aún más, si es que eso era posible. «¿Rechazada? No puede ser». Sacó una segunda tarjeta, luego una tercera. Todas fueron rechazadas. Leila observaba lo que sucedía con creciente horror. ¿Qué estaba pasando con sus finanzas? ¿Por qué ninguna de las tarjetas funcionaba? ¿Quizás en efectivo?, sugirió el camarero tratando de mantener la cortesía profesional, pero con un tono de inquietud en su voz. Brandon revisó frenéticamente su cartera. Tenía unos $100 en efectivo, una cantidad ridículamente pequeña para una cuenta así. «No entiendo», murmuró. «Debe de ser algún error». Leila sintió que le ardían las mejillas de vergüenza. Los demás comensales empezaban a fijarse en su mesa, sintiendo la tensión de la situación. Era una pesadilla no poder pagar la cuenta en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. «Pagaré con mi tarjeta», dijo rápidamente sacando la cartera. Pero incluso cuando el camarero se marchó con su tarjeta, ella sabía que eso solo era una solución temporal al problema financiero. Las preguntas principales seguían sin respuesta. ¿De dónde había sacado Brandon una deuda de $30,000? ¿Por qué todas sus tarjetas estaban bloqueadas? ¿Y qué tenía que ver Charles Rivens en todo esto? Mientras tanto, el alcohol había desatado definitivamente la lengua de Brandon. Empezó a murmurar algo ininteligible sobre que
todo había salido mal, que no quería que sucediera así, y que solo había una salida. «Brandon», dijo Leila con severidad, «recomponte y explícame qué está pasando. Ahora mismo». Pero en lugar de responder, se levantó de repente de la silla, tambaleándose por el vino que había bebido. Sus movimientos eran inseguros y en sus ojos se leía una especie de determinación desesperada. «¿Saben qué?», dijo en voz alta, dirigiéndose a todo el comedor del restaurante. «Estoy harto de fingir. Brandon, siéntate», siseó Leila, comprendiendo que él estaba a punto de hacer algo irreparable. «¡No!», exclamó él, agitando los brazos y llamando aún más la atención. «Estoy harto de fingir que todo va bien cuando todo va mal». Las conversaciones en la sala se acallaron. Todos los comensales, incluido el personal, miraban su mesa con curiosidad y preocupación. Leila sentía cómo la quemaba la vergüenza, pero no podía detener a su marido. «¿Sabéis qué es lo más gracioso?», continuó Brandon balanceándose en su sitio. «He traído aquí a mi mujer, me he gastado el último dinero en una cena cara y ahora ni siquiera puedo pagarla». «Brandon, para», le suplicó Leila. Pero él ya había perdido el control. El alcohol, el estrés y la desesperación se habían mezclado en un cóctel tóxico que le había privado de los últimos restos de autocontrol. «¿Quién quiere cambiarse de esposa conmigo?», gritó de repente, abriendo los brazos. «Quizás alguno de ustedes, ricos, quiera una mujer guapa e inteligente, y yo obtendré un poco de dinero para pagar mis deudas». La sala se sumió en un silencio impactado. Leila sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. No podía creer que su marido fuera capaz de humillarla así, no solo a ella, sino también a sí mismo. Durante unos segundos reinó un silencio sepulcral, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj de la pared. Todos los asistentes se quedaron paralizados, sin saber cómo reaccionar ante una escena tan inaudita. Y entonces, lentamente, muy lentamente, se levantó una mano. Charles Ravens se levantó de su mesa con la elegante seguridad de alguien acostumbrado a ser el centro de atención. Sus movimientos eran tranquilos y mesurados, en contraste con la agitada agitación de Brandon. Dio unos pasos hacia ellos y, en el silencio que se produjo, cada sonido de sus caros zapatos sobre el suelo de mármol resonó como un eco. «Estoy listo», dijo con voz firme y segura, que llegó sin dificultad a todos los rincones de la sala. Luego su mirada se desplazó de Brandon a Leila, y en sus ojos brilló algo que podría haber sido reconocimiento o comprensión. «Leila Harrison», dijo claramente, «experta principal de la Oficina de Patentes del Departamento de Propiedad Intelectual». Brandon se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Su rostro expresaba total desconcierto, mezclado con horror. Se volvió lentamente hacia su esposa, como si la viera por primera vez en su vida. «¿Qué?», susurró. «¿Cómo lo sabe?». Leila también estaba en shock, pero por otra razón. Este hombre no solo sabía su nombre y su lugar de trabajo, sino que también mencionó su cargo exacto. Información que no era de dominio público y que solo conocía un círculo muy reducido de personas. Mientras tanto, Ravens seguía acercándose a su mesa, manteniendo la tranquila sonrisa de alguien que controla completamente la situación. En el comedor del restaurante se creó una atmósfera que podría compararse con la escena teatral en el momento culminante de un drama. El resto de los comensales observaban los acontecimientos con admiración y horror, como si se hubieran convertido en espectadores involuntarios de una tragedia privada que se había convertido en un espectáculo público. El personal del restaurante se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante una situación tan inaudita en su prestigioso establecimiento. Charles Ravens siguió acercándose a su mesa con la misma calma y seguridad que caracteriza a las personas acostumbradas a controlar las situaciones más complejas. Cada uno de sus pasos era medido y elegante, dando la impresión de ser una persona que se dirige a una importante reunión de negocios, y no alguien que participa en una extraña escena protagonizada por un hombre borracho en un restaurante caro. Leila sentía que su corazón latía con tanta fuerza que parecía que todo el restaurante debía oírlo. Su mente intentaba frenéticamente procesar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabía ese hombre su nombre, su cargo y su lugar de trabajo? ¿Por qué había aceptado participar en esa escena humillante? Y lo más importante, ¿había sido toda esa situación planeada de antemano?
Brandon estaba de pie en medio del salón, tambaleándose por el alcohol y la conmoción, con una expresión de total incomprensión en el rostro. Miraba alternativamente a Rivens, que se acercaba, y a su esposa, como si intentara encontrar una explicación a cómo un desconocido podía saber tantos detalles sobre su vida privada. «Permítame presentarme», dijo Rivens, deteniéndose junto a su mesa e inclinando ligeramente la cabeza en una elegante reverencia. Charles Rivens, director general de Rivens Technologies. Su voz era grave y agradable, con un ligero toque de la educación y los modales que se adquieren en las mejores universidades y se consolidan tras años de convivencia en las altas esferas de la sociedad. Incluso en aquella extraña situación, conservaba la dignidad y el autocontrol, como si escenas como aquella fueran algo habitual para él. Hace tiempo que soñaba con conocerla, señora Harrison, continuó dirigiendo la mirada a Leila. Su reputación en la comunidad de patentes es simplemente legendaria. Leila sintió cómo se le subían los colores a las mejillas. Realmente tenía una sólida reputación en su campo. En 10 años de trabajo en la oficina de patentes, había revisado miles de solicitudes y era conocida por su meticulosidad, su integridad y su profundo conocimiento de la ley. Pero esa reputación era puramente profesional, y no esperaba que ninguno de los solicitantes la conociera personalmente. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó tratando de mantener la calma a pesar de lo surrealista de la situación. «Esa información es confidencial». Rivens sonrió, no ampliamente, pero lo suficiente como para mostrar su conocimiento de los detalles de la situación. «En nuestro negocio, señora Harrison, la información es moneda de cambio. Y siempre trato de estar bien informado sobre las personas de las que dependen mis intereses comerciales». «¿Sus intereses comerciales?», repitió Leila, aunque ya empezaba a entender la conexión. «4 solicitudes de patente rechazadas en los últimos 8 meses», dijo con una leve sonrisa. «Todas con la misma firma, Departamento de Propiedad Intelectual. Pero sé que detrás de esa firma formal está usted». Brandon escuchaba la conversación con una expresión de total desconcierto en el rostro. El alcohol le impedía procesar rápidamente la información, pero incluso en su estado confuso, empezaba a darse cuenta de que su esposa no era la persona que él había creído durante todos estos años. «Leila», murmuró, «¿de qué está hablando? ¿Qué solicitudes de patente? Tú trabajas. Eres una simple oficinista». Rivens se volvió hacia Brandon con una expresión de sincera sorpresa. «¿Una simple oficinista?», se rió, pero su risa no era burlona, sino más bien de asombro. «Señor Harris, su esposa es una de las expertas más influyentes en el ámbito del derecho de patentes de toda la costa este. De sus decisiones dependen el destino de empresas con facturaciones multimillonarias». «Eso es imposible», susurró Brandon, sacudiendo la cabeza. «Leila, dile que se equivoca». Leila miró a su marido con una mezcla de sorpresa y creciente irritación. ¿Cómo podía saber tan poco sobre su trabajo? En 7 años de matrimonio, no le había hablado ni una sola vez de la complejidad y la importancia de su actividad. «No me equivoco, Brandon», dijo en voz baja. «Soy experta senior. Y sí, mis decisiones influyen en el destino de las empresas. Pero siempre has dicho que trabajas con documentos. ¿Qué te ocupas de trámites burocráticos?» «Trabajo con solicitudes de patentes. Analizo la documentación técnica, compruebo que cumpla con los requisitos legales y tomo decisiones sobre la concesión o denegación de patentes. Eso es trabajar con documentos, pero esos documentos determinan si una empresa obtendrá protección legal para sus inventos». Rivens observaba este intercambio de réplicas con el interés de un antropólogo que estudia la dinámica familiar en su entorno natural. «Permítame añadir algunos detalles», dijo con delicadeza. «Su esposa, señor Harris, tiene un máster en propiedad intelectual por la Universidad de Columbia, una licenciatura con honores en química por el MIT y es experta certificada en 4 áreas de ciencias técnicas. En los últimos 5 años, ha revisado más de 3,000 solicitudes de patentes y tiene uno de los porcentajes más bajos de revocación de sus decisiones en las instancias de apelación». Brandon escuchó esta información con la boca abierta. Cada palabra de Rivens fue una revelación para él, haciéndole replantearse todo lo que pensaba de su esposa. «¿El MIT?», repitió con voz débil. «Leila, ¿estudiaste en el MIT?» «Sí, Brandon. Me licencié con honores en ingeniería química
Y justo después, me matriculé en un máster en Columbia. Te lo conté al principio de nuestra relación, pero yo pensaba que era una universidad local. Leila sintió cómo le invadía una oleada de decepción y resentimiento. De verdad su marido estaba tan poco interesado en su vida que no recordaba datos tan básicos sobre su formación y su carrera. Señor Harris, intervino suavemente Rivens, parece que ha subestimado la capacidad intelectual de su esposa. Permítame contarle algo más. En los círculos profesionales, la señora Harrison es conocida como la dama de hierro del derecho de patentes. Obtener su aprobación para una solicitud se considera una señal de la más alta calidad de la invención. La dama de hierro, Brandon miró a su esposa como si la viera por primera vez. Leila, ¿es eso cierto? Mis colegas a veces bromean así, dijo ella con torpeza. Simplemente hago mi trabajo con esmero. Con esmero es decirlo suavemente, comentó Rivens con respeto en su voz. Sus informes de rechazo de solicitudes se consideran ejemplares. Son tan detallados y fundamentados que la mayoría de los solicitantes ni siquiera intentan presentar apelaciones. El ambiente en el comedor del restaurante comenzó a cambiar. La conmoción inicial por el escandaloso comportamiento de Brandon dio paso gradualmente a la curiosidad por esta inusual conversación sobre derechos de patente y relaciones corporativas. Algunos comensales, evidentemente personas del mundo de los negocios, escuchaban la conversación con interés profesional. El personal del restaurante, que al principio estaba dispuesto a intervenir y poner fin al escándalo, ahora se mantenía a distancia, comprendiendo que la situación había tomado un giro más civilizado. ¿Por qué me cuenta todo esto?, le preguntó Brandon a Rivens. ¿Y por qué está aquí? No puede ser una coincidencia. Rivens asintió con aprobación. Una pregunta muy perspicaz. No, no es una coincidencia. Estoy aquí por un asunto. ¿Por qué asunto? Por un asunto que tiene que ver con su esposa y mi empresa. Verá, señor Harris, mi empresa invierte enormes recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías. Durante el último año, hemos gastado más de $12 millones en investigación y desarrollo en el campo de los sistemas de purificación de agua. Leila lo escuchaba con creciente comprensión. Ahora muchas cosas quedaban claras. Y todas estas inversiones son inútiles sin la protección de una patente, continuó Rivens. Y no podemos obtener esa protección porque nuestros abogados cometen una y otra vez los mismos errores al redactar los documentos. ¿Y cree que mi esposa puede ayudarle?, preguntó Brandon, aún tratando de comprender la lógica de la situación. No lo creo, señor Harris. Lo sé. Su esposa es la única persona que puede explicarnos qué es exactamente lo que estamos haciendo mal. Su experiencia es invaluable para nuestra empresa. Pero eso no es ético, objetó Leila. No puedo asesorar a los solicitantes. Va en contra de todas las normas profesionales. Rivens sonrió, esta vez más ampliamente. Oficialmente no puede. Pero hay muchas formas de obtener asesoramiento sin infringir las normas formales. Conferencias en universidades, seminarios profesionales, intervenciones públicas en congresos. Brandon escuchaba la conversación con creciente asombro. Resultaba que su esposa no era simplemente la chica de los documentos, como él imaginaba, sino una experta influyente cuyos conocimientos tenían un valor comercial real. Leila, dijo lentamente, nunca me dijiste que tu trabajo era tan importante. Nunca me lo has preguntado, respondió ella en voz baja, con dolor en la voz. Cada vez que empezaba a hablarte de mi trabajo, cambiabas de tema. Pero yo pensabas que me dedicaba a algo aburrido e insignificante, y nunca intentaste entender en qué consistía exactamente. Rivens carraspeó delicadamente para llamar la atención. Disculpen que me entrometa en una discusión familiar, pero tenemos asuntos más urgentes que tratar. ¿Qué asunto?, preguntó Leila. Cuestiones relacionadas con las dificultades financieras de su marido, respondió Rivens, adoptando un tono más profesional. Si he entendido bien la situación, el señor Harris se encuentra en una situación bastante delicada. Brandon se estremeció como si le hubieran dado un golpe. Se había olvidado por completo de sus problemas, absorto en el descubrimiento de quién era realmente su esposa. ¿Cómo sabe usted de mis problemas financieros? Rivens se encogió de hombros. Como ya le he dicho, la información es mi moneda de cambio.
Además, su comportamiento esta noche ha sido bastante elocuente. Leila miró a su marido con una nueva comprensión. Así que todo esto, el restaurante caro, el vino, tu nerviosismo, ¿es por problemas de dinero? Leila, puedo explicarlo todo. $30,000, dijo Rivens con calma. Esa es la cantidad que debe, si he entendido bien la conversación telefónica. Brandon palideció. ¿Lo ha oído? Era difícil no oírlo, teniendo en cuenta el volumen de voz de su interlocutor y la acústica del restaurante. Leila miró a su marido esperando una explicación. Ahora muchas de las rarezas de las últimas semanas cobraban sentido. Su nerviosismo, las conversaciones telefónicas en secreto, las repentinas dificultades económicas. Creo, dijo Rivens pensativo, que nos vendría bien a todos sentarnos y discutir la situación como personas civilizadas. Tenemos problemas que tal vez puedan resolverse de manera mutuamente beneficiosa. Rivens les invitó con un gesto a volver a sentarse a la mesa, y su actitud era tan naturalmente autoritaria que incluso Brandon, en estado de embriaguez, obedeció sin protestar. Leila también se sentó, consciente de que la conversación estaba lejos de haber terminado y de que lo que estaba sucediendo requería una discusión seria. El maître, que observaba la escena desde lejos, hizo una señal apenas perceptible a los camareros, y estos retiraron discretamente los restos de la cena de la mesa, dejando solo las copas y la jarra de agua. Rivens se acomodó en la silla que había quedado libre con esa elegancia natural que delataba a una persona acostumbrada a sentirse cómoda en cualquier situación. Su presencia en la mesa cambió por completo el ambiente. Ahora parecía más una reunión de negocios en un entorno inusual que una discusión familiar que se había salido de control. Antes de continuar, dijo dirigiéndose a Brandon, déjeme pedir un café. Creo que no le hará daño. Brandon asintió sin objetar. El alcohol aún nublaba sus pensamientos, pero la conmoción de descubrir la verdadera profesión de su esposa comenzaba a despejarlo mejor que cualquier café. Miró a Leila con una nueva mirada, como si intentara conciliar la imagen habitual de esposa y ama de casa con la información recién descubierta sobre sus logros profesionales. Rivens llamó la atención del camarero y pidió 3 tazas de café expreso, tras lo cual se volvió hacia la pareja con la expresión de alguien dispuesto a pasar a una conversación seria. Bien, déjenme explicarles la situación con más detalle, comenzó cruzando las manos sobre la mesa. Mi empresa está a punto de dar un gran salto adelante en el campo de las tecnologías de purificación de agua. Hemos desarrollado un sistema de filtración que puede proporcionar agua potable limpia a regiones enteras, donde el acceso a agua de calidad es limitado. Leila escuchaba con atención. Su interés profesional era evidente. A pesar de lo extraño de la situación, los aspectos técnicos del invento le atraían como experta. Nuestra tecnología se basa en el uso de membranas nanoestructuradas con permeabilidad selectiva, continuó Rivens. El sistema es capaz de eliminar no solo los contaminantes tradicionales, sino también los microplásticos, los residuos farmacéuticos, los metales pesados e incluso algunos virus. Impresionante, reconoció Leila. He estudiado sus solicitudes y la solución técnica es realmente innovadora. Entonces comprende el potencial comercial de este desarrollo. El mercado mundial de los sistemas de purificación de agua se estima en más de $100,000 millones al año. Nuestra tecnología puede capturar una parte significativa de este mercado, pero solo con una protección patentada fiable. Brandon escuchaba esta conversación técnica, tratando de entender su relación con sus propios problemas. Las cifras que mencionaba Rivens le parecían irreales. $100,000 millones era más de lo que podía imaginar. El problema, continuó Rivens, es que en los últimos 8 meses, todos nuestros intentos por obtener la patente han fracasado. El bufete de abogados que representa nuestros intereses, evidentemente, no está a la altura de las circunstancias. Gray & Associates, precisó Leila, normalmente trabajan de forma impecable. Precisamente por eso me sorprenden tanto sus fracasos. Empecé a sospechar que no se trataba de incompetencia, sino de otra cosa. Trajeron café, un espresso fuerte y aromático en pequeñas tazas de porcelana. Brandon se bebió su ración de un solo trago, esperando que la cafeína le ayudara a concentrarse mejor en la conversación. Efectivamente, al cabo de unos minutos, sus pensamientos se aclararon un poco.
¿Qué cree que pasa?, preguntó Leila. Creo que alguien de la oficina de patentes está bloqueando deliberadamente nuestras solicitudes. Quizás los competidores hayan sobornado a los funcionarios. O tal vez haya otra explicación. Pero el hecho es que las solicitudes técnicamente correctas se rechazan por motivos formales. Leila frunció el ceño. Las acusaciones de corrupción en la oficina de patentes eran un asunto serio y no podía dejarlas sin respuesta. Señor Rivens, debo asegurarle que en nuestro departamento se aplican las normas éticas más estrictas. Todas las decisiones se toman exclusivamente en función del cumplimiento de los requisitos legales por parte de las solicitudes. No dudo de su honestidad personal, señora Harrison. Es más, precisamente por eso quiero pedirle ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Rivens se recostó en la silla, buscando las palabras adecuadas para explicar su propuesta. Verá, formalmente no puedo recibir asesoramiento de un experto de la oficina de patentes, pero puedo pagar una conferencia o un seminario sobre derecho de patentes, o encargar a un consultor independiente que evalúe la calidad de la documentación técnica. Leila empezaba a comprender por dónde iba. ¿Me está ofreciendo trabajar como consultora privada? Exactamente. Podría impartir un seminario para nuestros abogados, explicarles los entresijos de la tramitación de solicitudes de patentes y compartir su experiencia. Todo es absolutamente legal y ético. ¿Y cuánto está dispuesto a pagar por ese asesoramiento?, preguntó ella con cautela. Rivens sonrió, y su sonrisa era la de alguien que se dispone a hacer una oferta difícil de rechazar. $50,000 por 2 días de trabajo, un día para el seminario para abogados y otro para consultas individuales sobre cuestiones técnicas específicas. Brandon casi se atraganta con lo que le quedaba de café. $50,000 era una suma que podía resolver todos sus problemas financieros y aún dejarles un considerable colchón. ¿50,000? Repitió. ¿Por 2 días? Es un precio justo por un asesoramiento de ese nivel, respondió Rivens con calma. La experiencia y los conocimientos de la señora Harrison son inestimables para nuestra empresa. Leila se quedó en silencio, reflexionando sobre la propuesta. Por un lado, la suma era realmente impresionante. Por otro lado, entendía que no se trataba de una simple consulta. Rivens le estaba ofreciendo ayudar a su empresa a obtener una patente que ella misma había rechazado en el marco de sus funciones oficiales. Esto crea un conflicto de intereses, dijo finalmente. No puedo asesorar a una empresa cuyas solicitudes examino oficialmente. ¿Y si no las examinara?, preguntó Rivens. ¿Y si la próxima solicitud se remitiera a otro experto? Es posible, dijo Leila lentamente. La distribución de las solicitudes entre los expertos se realiza de forma aleatoria. Es muy probable que la siguiente solicitud la reciba otra persona. Entonces no habría ningún conflicto de intereses. Brandon escuchaba la conversación con creciente emoción. $50,000 no solo podrían cubrir su deuda con los corredores de apuestas, sino que también le darían a su familia un colchón financiero con el que solo podía soñar. Leila, dijo en voz baja, ¿quizás deberíamos pensar en esta oferta? Ella miró a su marido y vio en sus ojos una mezcla de esperanza y desesperación. Ahora comprendía lo graves que eran sus problemas financieros, si estaba dispuesto a suplicarle que aceptara una oferta éticamente cuestionable. Cuéntame sobre la deuda, dijo ella con determinación. Quiero saber toda la verdad. Brandon bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Empezó hace 6 meses, murmuró. Al principio eran pequeñas apuestas en partidos de fútbol. Pensé que podría recuperarlo. ¿Apuestas? Leila sintió que se le encogía el corazón. Brandon, ¿apuestas? Apostaba, corrigió él. Ya no apuesto, pero las deudas siguen ahí. $30,000, precisó Rivens. Y a juzgar por la conversación telefónica, los acreedores están perdiendo la paciencia. Leila miró a su marido con expresión de dolor y decepción. En 7 años de matrimonio, él nunca había mencionado su afición al juego. Otra revelación más en esta noche llena de revelaciones. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella. Pensé que podría resolver el problema yo solo. Pensé que encontraría la manera de devolver el dinero sin involucrarte. ¿Y por eso me trajiste aquí, a este restaurante tan caro, sabiendo que no podrías pagarlo? Brandon asintió sin levantar la vista. Rick es un corredor de apuestas al que le debo dinero, explicó.
Dijo que si no encontraba el dinero, entonces podría haber graves problemas. Desesperado, acepté su plan. ¿Qué plan? Sabía lo del señor Rivens y sus problemas con las patentes. Dijo que un rico hombre de negocios podría estar interesado en la consulta de un experto de la oficina de patentes, especialmente si esa consulta se presentaba en un formato inusual. Leila empezaba a comprender el panorama completo de lo que estaba sucediendo. La velada había sido planeada de antemano, desde la elección del restaurante hasta la presencia de Rivens. Todo estaba organizado para crear una situación en la que ella aceptara un trato dudoso. ¿Entonces usted también sabía de este plan?, le preguntó a Rivens. En parte, admitió con sinceridad. Me ofrecieron la oportunidad de reunirme con un experto de la oficina de patentes en un ambiente informal. No conocía todos los detalles, pero entendí que la reunión sería inusual. ¿Y aceptó participar en esta farsa? Señora Harrison, mi empresa ha invertido millones de dólares en el desarrollo de una tecnología que puede cambiar la vida de millones de personas. Estoy dispuesto a utilizar cualquier medio legal para obtener la protección de la patente. Leila guardó silencio, reflexionando sobre lo que había oído. Por un lado, se sentía engañada y utilizada. Por otro lado, la propuesta de Rivens era realmente atractiva, y los problemas financieros de su marido requerían una solución inmediata. Si acepto, dijo lentamente, ¿cómo puedo estar segura de que la próxima solicitud se remitirá realmente a otro experto? Tengo contactos en los círculos administrativos, respondió Rivens. Puedo garantizar que la solicitud se enviará a un especialista concreto. Esto ya parece corrupción. No, es el uso de los procedimientos administrativos. Los solicitantes tienen derecho a solicitar que su solicitud sea examinada por un experto concreto si hay motivos fundados para ello. Leila sabía que esa posibilidad existía, aunque se utilizaba en raras ocasiones. ¿Y si el nuevo experto también rechaza la solicitud? Entonces comprenderemos que el problema realmente radica en la calidad de los documentos y no en la parcialidad de un especialista concreto. Pero creo que, tras su consulta, nuestros abogados podrán preparar una solicitud impecable. Brandon observaba a su esposa con esperanza. Sabía que lo que había hecho era mezquino, pero la desesperación le obligaba a aferrarse a cualquier posibilidad de resolver los problemas. Leila, por favor, dijo en voz baja. Sé que he actuado mal, pero si no me ayudas, no sé qué hacer. Rivens esperaba pacientemente su decisión, bebiendo de vez en cuando de su taza de café. Su tranquilidad contrastaba con el nerviosismo de Brandon, dando la sensación de que era él quien controlaba la situación. Leila miró durante un largo rato sus manos, cruzadas sobre la mesa, reflexionando no solo sobre la propuesta de Rivens, sino sobre toda la situación en general. El silencio se prolongó, y en él se sentía la tensión del momento en que se toma una decisión capaz de cambiar toda la vida futura. En el salón del restaurante casi no quedaban clientes. La mayoría se había ido a casa hacía tiempo, dejando solo unas pocas mesas en las que se sentaban personas que, evidentemente, no tenían prisa por terminar la velada. Por fin levantó la vista y miró a su marido con una mirada larga y atenta, como si lo viera por primera vez, o por el contrario, se despidiera de él para siempre. «Sabes, Brandon», comenzó en voz baja, «me parece que no entiendes en absoluto con quién has estado viviendo durante 7 años». Brandon intentó objetar, pero ella lo detuvo con un gesto. «No, déjame terminar. Quiero contarte sobre mi trabajo, sobre mi verdadero trabajo, no sobre lo que tú te imaginas». Rivens se recostó en el respaldo de la silla, claramente intrigado por la historia que estaba por escuchar. En sus ojos se leía no solo curiosidad profesional, sino también una sincera admiración por una mujer capaz de controlar con tanta elegancia la situación, incluso en las circunstancias más difíciles. «Cada mañana», continuó Leila, «llego a la oficina y en mi mesa encuentro solicitudes de patentes para inventos que pueden cambiar el mundo. Nuevos medicamentos, tecnologías revolucionarias, materiales innovadores. De mi decisión depende si estos inventos obtienen protección legal, si pueden salir al mercado, si beneficiarán a la humanidad». Brandon escuchaba y en su rostro se iba reflejando poco a poco la comprensión de la magnitud de lo que se había perdido durante sus años de matrimonio. «El mes pasado examiné una solicitud para un nuevo método de tratamiento de la diabetes.
Una pequeña empresa de biotecnología había desarrollado una forma de administrar insulina que podría liberar a millones de personas de las inyecciones diarias. Pasé 3 días estudiando la documentación técnica, consultando a expertos externos y revisando cada formulación. Como resultado, la patente fue aprobada y ahora la empresa está recaudando fondos para realizar ensayos clínicos. No lo sabía, murmuró Brandon. Nunca me contaste esos detalles. Y hace 2 semanas tuve que rechazar una solicitud para un sistema de conducción autónoma. La tecnología era interesante, pero los documentos contenían deficiencias críticas en los algoritmos de seguridad. Si hubiera aprobado la patente y luego esos coches hubieran salido a la carretera con esos errores, podría haber costado la vida a personas. Rivens escuchó su relato con admiración manifiesta. Cada palabra de Leila confirmaba su opinión sobre ella como una profesional excepcional, capaz de ver mucho más allá de los requisitos formales. En mi trabajo no hay lugar para las emociones ni las preferencias subjetivas, continuó. Solo hay ley, peritaje técnico y responsabilidad ante la sociedad. Cada decisión debe estar justificada, cada rechazo debe estar argumentado. Y cuando firmo un documento, sé que detrás hay meses de estudio, análisis y reflexión. Leila, intentó intervenir Brandon. Realmente no entendía. No lo entendías porque no querías entenderlo. Cada vez que intentaba hablarte de un caso complicado, bostezabas o prestabas atención a la televisión. Cuando recibí el premio de la Asociación Americana de Expertos en Patentes hace 2 años, ni siquiera me preguntaste por qué me lo habían dado. Brandon recordó aquel día. Leila llegó a casa con un bonito premio y un certificado, pero él realmente lo tomó como un acontecimiento rutinario que no merecía especial atención. Este premio se otorga una vez al año a un solo experto de todo el país, explicó ella, por su destacada contribución al desarrollo del derecho de patentes y su impecable reputación profesional. Señora Harrison, intervino Rivens, permítame añadir que su reputación en los círculos empresariales es realmente legendaria. Obtener su aprobación se considera una marca de calidad que abre las puertas a inversores y socios. Por eso su propuesta me pone en una situación difícil, respondió Leila. Mi reputación se basa en la imparcialidad absoluta y el estricto cumplimiento de los principios éticos. Rivens asintió con comprensión. Lo valoro y lo respeto. Es más, precisamente por eso su asesoramiento sería tan importante para nosotros. No le pedimos que renuncie a sus principios, le pedimos que comparta sus conocimientos para ayudarnos a trabajar mejor. Leila se volvió hacia su marido con una mirada que expresaba una mezcla de tristeza y decepción. Ahora dime, Brandon, dijo en voz baja, ¿cómo pudiste pensar que una mujer con tal reputación y responsabilidad aceptaría participar en un plan dudoso por dinero? ¿Cómo pudiste pensar tan mal de mí? Brandon bajó la cabeza, sin encontrar palabras para responder. Ahora que comprendía la verdadera magnitud del profesionalismo de su esposa, su acto le parecía aún más vergonzoso. No pensé, comenzó a decir. No pensaste en absoluto, lo interrumpió Leila. Estabas tan absorto en tus propios problemas que estabas dispuesto a sacrificar el honor y la reputación de tu propia esposa. Leila, perdóname, estaba desesperado. La desesperación no justifica la traición. Y sí, Brandon, eso es precisamente lo que es. Traición. Me vendiste a un desconocido sin pensar en las consecuencias para mi carrera, mi reputación, mi vida. En su voz no había histeria ni gritos, solo el frío dolor de una persona que se había dado cuenta de que la persona más cercana a ella era capaz de cometer tal acto. Rivens observaba la conversación con la expresión de alguien que es testigo de un drama profundamente personal. En sus ojos se leía la compasión por Leila y algo parecido al desprecio por Brandon. Señora Harrison, dijo con cautela, si me lo permite, me gustaría disculparme por mi participación en esta situación. No conocía todas las circunstancias, pero ahora comprendo que mi papel en lo ocurrido fue poco ético. Al menos usted actuó en interés de su negocio, respondió Leila. Es comprensible y explicable. Mi marido solo actuó en su propio interés, sin pensar en nadie más. Leila, por favor, suplicó Brandon. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Encontraré otra forma de resolver el problema de las deudas. ¿De qué manera? Ella lo miró con una sonrisa triste. Has perdido $30,000.
¿De dónde vas a sacar el dinero para devolverlos? No lo sé, pero encontraré la manera. ¿Vas a pedir prestado a otras personas? ¿Vas a contraer nuevas deudas? ¿Y luego volverás a idear un plan para utilizarme para resolver tus problemas? Brandon se quedó callado, sabiendo que no tenía argumentos convincentes. ¿Sabes lo que más me molesta?, continuó Leila. No es que hayas jugado, no es que me hayas ocultado las deudas, es que pienses tan poco en mis capacidades y logros que estuvieras dispuesto a sacrificarlos por una solución rápida. No es así. Sí, es así. Si me respetaras un poco, nunca me habrías metido en este lío. Habrías venido a casa y me habrías contado honestamente el problema. Habríamos pensado juntos en una solución. Rivens escuchaba esta conversación con creciente admiración por la capacidad de Leila para analizar la situación y formular sus pensamientos incluso en un momento tan emocionalmente difícil. Comprendía que se trataba de una mujer realmente excepcional, no solo como profesional, sino también como persona. Tenemos una casa, continuó Leila. Tenemos ahorros. Tengo un trabajo estable con un buen sueldo. Podríamos pedir un préstamo hipotecario o utilizar nuestros ahorros. Sí, sería doloroso, pero sería honesto. No quería gastar nuestros ahorros. En cambio, decidiste gastar mi reputación, la que he construido durante 10 años y que vale mucho más que $30,000. Brandon finalmente comprendió todo el horror de su acto. No solo había puesto en peligro la carrera de su esposa, sino que también había destruido los cimientos de su relación, la confianza, el respeto y la colaboración. Leila, entiendo que he cometido un terrible error, pero podemos superarlo. Podemos empezar de nuevo. Ella lo miró fijamente durante un largo rato y, en sus ojos, él no vio ira, sino una profunda tristeza. No, Brandon, no podemos, porque hoy me he dado cuenta de que vivo con una persona que no me conoce ni me respeta, y que está dispuesta a sacrificarme por su propia comodidad. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a pedir el divorcio. Las palabras sonaron en voz baja, pero en el silencio del restaurante resonaron como una sentencia. Brandon palideció como si hubiera recibido un golpe físico. Leila, no. Por favor, no tomes decisiones precipitadas. No es una decisión precipitada, respondió ella con calma. Es una decisión que ha madurado durante meses y que hoy simplemente ha recibido la confirmación definitiva. Rivens apartó suavemente su silla, dando a entender que consideraba la conversación terminada y que no quería seguir entrometiéndose en los asuntos familiares. Señora Harrison, dijo levantándose, permítame disculparme una vez más por mi papel en los acontecimientos de hoy. Y permítame decirle que usted es una mujer extraordinaria que merece mucho más respeto. Leila asintió con la cabeza, aceptando sus disculpas. Gracias, señor Rivens. Y buena suerte con sus solicitudes de patente. Espero que sus abogados encuentren la manera de tramitar correctamente los documentos. Se dirigió hacia la salida, dejando a la pareja a solas con sus ilusiones destrozadas y sus decisiones irreversibles. Rivens se detuvo a la salida del restaurante, se dio la vuelta y regresó lentamente a su mesa. Sus movimientos eran mesurados y elegantes, como los de una persona que ha tomado una decisión definitiva y está dispuesta a actuar de acuerdo con sus principios. Llevaba en la mano un teléfono y una cartera de cuero, lo que llamó inmediatamente la atención tanto de Leila como de Brandon. Disculpen que haya vuelto, dijo cortésmente, pero hay algunas cuestiones que no pueden quedar sin resolver. Sacó una tarjeta de visita de la cartera y la dejó sobre la mesa delante de Brandon. Estos son los datos de contacto de mi asesor financiero. Llámelo mañana por la mañana y dígale que llama en mi nombre. Él transferirá $30,000 a cualquier cuenta que usted indique. Brandon se quedó mirando la tarjeta, sin poder creer lo que había oído. Pero, ¿por qué? Leila rechazó su oferta. Porque, respondió Rivens con calma, no estoy acostumbrado a dejar a la gente en apuros, sobre todo si puedo ayudar sin perjudicarme a mí mismo. Y porque sus deudas no son culpa de su esposa. Leila lo miró con sorpresa. Después de todo lo que había pasado, un gesto tan generoso le parecía inesperado y casi irreal. Señor Rivens, es muy generoso de su parte, pero... Nada de peros, la interrumpió suavemente. No es caridad ni un intento de comprar su favor. Es simplemente lo correcto. Se volvió hacia Brandon y en su mirada se leía una mezcla de compasión y severidad. Señor Harris,
Espero que comprenda que no solo está recibiendo dinero, sino una segunda oportunidad. No la desperdicie. Brandon asintió con la cabeza, sin encontrar palabras. El alivio por haber resuelto sus problemas económicos se mezclaba con la amargura de saber que la salvación había llegado de la mano de un desconocido, y no gracias a sus propios esfuerzos o al apoyo de sus seres queridos. Gracias, logró decir. No sé cómo agradecérselo. La mejor forma de agradecérnoslo es aprender de lo sucedido, respondió Rivens, y no volver a poner en peligro nunca más a las personas que te quieren. Volvió a mirar a Leila y su expresión se suavizó. Casi se volvió tierna. Señora Harrison, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. ¿De verdad tiene intención de solicitar el divorcio? Leila miró a Brandon, que estaba sentado con la cabeza gacha, y luego volvió a mirar a Rivens. Sí, lo que ha pasado esta noche solo ha confirmado la decisión que llevaba varios meses meditando. En ese caso, Rivens hizo una pausa, eligiendo las palabras. Permítame hacerle otra propuesta. Esta vez, puramente profesional y absolutamente ética. Leila levantó una ceja, intrigada. Mi empresa se está expandiendo y necesitamos un asesor en materia de propiedad intelectual, no para que nos ayude con nuestras solicitudes de patentes. Eso sería poco ético, sino para trabajar con la cartera de tecnologías que adquirimos de otras empresas. Es interesante, admitió Leila. Cuénteme más detalles. Compramos pequeñas empresas innovadoras y sus tecnologías. Necesitamos un experto que pueda evaluar la calidad de sus carteras de patentes, identificar posibles riesgos legales y ofrecer recomendaciones sobre la estrategia de protección de la propiedad intelectual. Brandon escuchaba la conversación con la creciente comprensión de que su esposa pronto podría desaparecer por completo de su vida, no solo como cónyuge, sino también como parte de su mundo habitual. ¿Es un trabajo a tiempo completo?, preguntó Leila. Puede ser un trabajo a tiempo completo o puede ser consultoría a tiempo parcial, lo que le resulte más conveniente. El salario es de $120,000 al año, más bonificaciones por transacciones exitosas. Si es a tiempo completo, entonces 180,000. Las cifras hicieron que Brandon se estremeciera. Era 3 veces más de lo que ganaba Leila en la oficina de patentes y 5 veces más que su propio sueldo. ¿Dónde está su oficina?, preguntó Leila. La oficina principal está en Nueva York, pero tenemos representaciones en varias ciudades. Si lo desea, podemos abrir una oficina aquí, en Westbrook, o puede trabajar a distancia y viajar periódicamente a Nueva York. Leila se quedó en silencio, reflexionando sobre la propuesta. Desde el punto de vista profesional, era muy atractiva. La oportunidad de trabajar con tecnologías de vanguardia, un sueldo alto, un horario flexible. Pero también había otra cara de la moneda. La oportunidad de empezar una nueva vida, libre de las decepciones y los compromisos del pasado. Es muy tentador, dijo ella finalmente, pero necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, la oferta seguirá en pie todo el tiempo que necesite. Rivens sacó otra tarjeta de visita, esta vez la suya, y la puso delante de Leila. Mi número personal está en el reverso. Llámeme si tiene alguna pregunta o simplemente si quiere hablar de los detalles. Leila cogió la tarjeta y la examinó atentamente. El papel grueso, la elegante tipografía, el logotipo de la empresa. Todo denotaba una organización seria con una reputación impecable. Señor Rivens, dijo con cautela, debo preguntarle, ¿esta oferta se basa únicamente en mis cualidades profesionales? Él sonrió, de forma abierta y sincera. En primer lugar, sí. Su experiencia es realmente invaluable para nuestro negocio. Pero sería deshonesto por mi parte no reconocer que no solo me admiro su profesionalidad, sino también su personalidad. Brandon levantó la cabeza, sintiendo en esas palabras la amenaza de perder definitivamente a su esposa. Leila, comenzó, quizás aún podamos arreglarlo. Estoy dispuesto a cambiar. Dispuesto... Brandon, le interrumpió Leila con suavidad, pero con firmeza. Hay cosas que no se pueden arreglar. Solo se puede aprender de ellas y seguir adelante. Se volvió hacia Rivens. Pensaré en su oferta, y gracias por ayudarme a resolver los problemas financieros. Ha sido muy generoso por su parte. No hay de qué, respondió él. Ahora déjeme llamar un taxi para ustedes. Creo que esta noche ha sido bastante intensa para todos. Sacó el teléfono y rápidamente pidió 2 coches.
uno para Leila y otro para Brandon, de forma delicada, pero dejando claro que consideraba su matrimonio terminado. Mientras esperaban el taxi en el vestíbulo del restaurante, Brandon hizo un último intento por convencer a su esposa. Leila, sé que no merezco tu perdón, pero hemos vivido juntos 7 años. Eso no significa nada. Ella lo miró con tristeza, pero sin rencor. Significa que hemos pasado buenos momentos. Significa que recordaré los mejores momentos de nuestro matrimonio. Pero eso no significa que deba sacrificar mi futuro por el pasado. Llegó el primer taxi. El conductor salió y abrió la puerta. «Es su coche», le dijo Rivens a Leila. Ella sintió y se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral y se volvió hacia su marido. «Brandon, espero que realmente aprendas de lo que ha pasado y que encuentres a alguien que te haga feliz, a alguien a quien aprecies y respetes». «¿Y tú?», preguntó él en voz baja. «¿Serás feliz?». Leila miró a Rivens, que esperaba pacientemente a que terminaran su conversación. «Creo que sí. Tengo un trabajo interesante, nuevas oportunidades y...» Hizo una pausa. «Y hay personas que aprecian quién soy realmente». Se subió al taxi y el coche se perdió en la ciudad nocturna. Brandon se quedó de pie en la acera, mirando las luces rojas del coche que se llevaba de su vida a la mujer a la que nunca había llegado a conocer y apreciar de verdad. Rivens le puso suavemente la mano en el hombro. «El segundo taxi llegará en unos minutos», dijo. «Y mañana no olvide llamar a mi asesor financiero». «¿Por qué hace esto?», preguntó Brandon. «Me está ayudando, aunque yo...». «Porque todo el mundo merece una segunda oportunidad», respondió Rivens. «Y porque su esposa es una mujer extraordinaria que no debería sufrir por los errores de otros». Llegó el segundo taxi. Brandon se subió al coche en silencio y este lo llevó a la casa que pronto dejaría de ser su hogar común. Rivens se quedó solo en la acera vacía. Sacó el teléfono y escribió un mensaje. «¿Has llegado bien a casa? Si tienes alguna pregunta sobre el trabajo o simplemente quieres hablar, llámame cuando quieras». Después de enviar el mensaje, sonrió. La noche, que había comenzado como una dudosa reunión de negocios, había terminado con el encuentro con una mujer increíble. Una mujer que merecía mucho más de lo que le podía ofrecer su vida anterior. Y en la oficina de patentes de la ciudad de Westbrook, sobre la mesa de la experta senior Leila Harrison, había una pila de nuevas solicitudes esperando a ser revisadas. Mañana por la mañana, otra persona se encargará de ellas, porque Leila tiene nuevos planes, nuevas oportunidades y una nueva vida en la que se la valora por lo que realmente es. La historia de una noche había terminado, pero comenzaba otra muy diferente. La historia de cómo, a veces, los finales más dolorosos se convierten en los comienzos más hermosos.